Y este programa surge por una idea del propio Esteban, porque un día le digo, ¿de qué hacemos un programa? Y él dice, ¿por qué no comparamos el poder que hoy ejerce Andrés Manuel López Obrador a través de sus mayorías en el Congreso, y yo añadiría a través de sus gobernadores, presidentes municipales y congresos locales morenistas, comparado con presidentes anteriores a él? Porque ahorita todo el mundo está diciendo, no, es que el Congreso, los de Morena lo obedecen, no hay autonomía en ellos. Y yo siempre me pregunto, ¿y alguna vez fue diferente? Pues en alguna etapa sí, con los congresos divididos, pero los congresos divididos, a ver, ¿cuándo empezaron los congresos divididos? En 1997. O sea, es un fenómeno reciente que se acabó rapidito. Bueno, al momento. Espero que no se hayan acabado, la verdad, porque los congresos divididos daban una actividad legislativa mucho más rica, más interesante y, por supuesto, contribuían al equilibrio de poderes. Y más incentivos para la vigilancia de unos actores y otros. Sí, había un control de gestión interesante, propuestas distintas, había diálogo entre los diversos partidos. Yo creo que fue muy interesante la vida parlamentaria en México desde el 97 hasta el 2012. Es una etapa donde la oposición, que era el PRI, a mí me tocó trabajar para el PRI en esa época cuando era oposición. Nadie es perfecto, Mónica, nadie es perfecto. Pero era oposición, ojo. Había esta energía de hacer cosas interesantes para volver. Lo lograron, bueno, echaron a perder el asunto, pero en realidad sí había como cosas muy interesantes que se planteaban a nivel parlamentario, y ahorita no se ve esto. Como tampoco se veía antes, ¿eh? O sea, antes del 97 pues, tampoco se veía así como, ay, qué bárbaro, pero qué cosas tan interesantes. Perdón, lo plantearía en estos términos. Creo que la etapa que estamos viviendo actualmente, en efecto, no es tan diferente en los siguientes términos. Creo que tomó lo peor de la etapa de partido hegemónico que tenía el PRI, cuando el PRI era el partido hegemónico, y también tomó los peores vicios de la etapa democrática del 97 a la fecha. Me explico. Creo que en el pasado priista, pues el Congreso era un instrumento, más bien era aparte de las tramoyas, para dar las vestiduras democráticas a lo que era realmente una república de cacicazgos, una especie de federación de cacicazgos que prevaleció en esa envoltura institucional. Y cuando viene en ese sentido, el Congreso, pues era más bien para el presidente de la República, creo que una especie de aparato de aclamación romana, que se veía mucho en los informes presidenciales, y también era una instancia de institución, y más bien de legitimación de las iniciativas que se aprobaban en automático, se aprobaban y muchas veces eran redactadas en las dependencias federales, incluso las que planteaban los propios legisladores, los más destacados legisladores de aquella época, eran redactadas en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Gobernación. Claro. ¿Y cuál es la segunda parte, la que retoman de la etapa democrática? Bueno, pues cuando se viene este cambio, cuando hay verdadera competencia electoral y los órganos legislativos se benefician en términos de distribución del poder, viene una etapa de negociación, donde la negociación es clave para procesar todos los asuntos. ¿Cuáles son los vicios? Pues viene... Al inicio de cada legislatura había una especie de draft legislativo, así como en el fútbol, donde se intercambiaban la camiseta de un partido a otro, amanecían perredistas los que habían sido priistas apenas en la cena, y además derivó, por ejemplo, hasta en los moches, ¿no? En los moches, porque la negociación terminó en cooptación, desgraciadamente. Entonces yo creo que toda esta mezcla es lo que
vino a condensar lo que hoy vive el Congreso mexicano. O sea que a fin de cuentas no tuvimos un juego democrático, tuvimos un perverso, una simulación perversa. Yo creo que vamos a tener que entrar a la génesis del sistema político mexicano. Fue diseñado para ser presidencial con un partido hegemónico, corporativo clientelar, con una oposición leal y con una sucesión presidencial definida a partir de los leales. Y bueno, yo creo que Cosío Villegas fue clarísimo al decir que el sistema político mexicano era una monarquía sexenal, hereditaria colateralmente. Creo que le dio al clavo. ¿Por qué? Porque las instituciones democráticas se fueron creando a partir de 1929. O sea, la lucha por el poder pues estaba regida por legislación electoral. Había partidos, poquitos, pero había, daban como, ahora sí que la pala al cuento, y había grupos de presión que tenían un rejuego y tenían un cierto impacto en el presidente en turno. Pero este presidencialismo se mantuvo muy claro y con mucho poder hasta 1968. Ahí es, claro, hay momentos donde se acaba con las manifestaciones de médicos, de ferrocarrileros, fueron minando la autoridad presidencial omnímoda. En 68, bueno, pues ahí tuvimos la verdad, la ruptura. Pero en términos reales, lo que estamos viendo en este momento y cuál es la diferencia es que pasamos por un periodo de construcción democrática que a la postre nos dio una regresión autoritaria y una involución democrática. Eso es lo que estamos viviendo. Porque tú hablas del 68 como un parteaguas, y sí, pero también al mismo tiempo, el presidente que siguió, que era Echeverría, del 70 al 76, y López Portillo, del 82 al 88, y Miguel de la Madrid, del 88 al 94, del 82 al 88, y Salinas, del 88 al 94, ejercieron un poder manipulando y mangoneando como querían al Congreso. Es más, Zedillo todavía se atrevía a mandar por los diputados y los senadores para que se los llevaran en un camioncito a Los Pinos para darles línea. Zedillo hizo el reclamo del uso de su mayoría, si ustedes se acuerdan. Claro. Fue cuando se daban estas manifestaciones como la de Roque Villanueva, ¿no? ¿Qué tal? La Roque Señal, que fue de una vulgaridad. No, yo una vez se lo dije a Roque, le dije, oye Roque, ¿cómo que así? Me dijo, no, yo dije, ¡bravo! Pero me tomaron la foto y todo el mundo lo malinterpretó, le dije, bueno. Y luego había puesto desodorante ese día. Pero si ustedes recuerdan el asunto de esa histórica aprobación, pues Zedillo hace ese reclamo del uso de su mayoría, pero en realidad tenía también ya muchas presiones alrededor. Estaba el caso Acteal de Aguas Blancas, perdón, el de Aguas Blancas. El de Aguas Blancas, porque Acteal es después. Exacto. Acteal es después de o sea, ya es la segunda legislatura que le toca. Acteal es 22 de diciembre de 97, sí. Es correcto. Estaba el asunto de muchas protestas postelectorales por los desacuerdos, y estas presiones terminaron a fin de cuentas en el acuerdo de Chapultepec. Zedillo cede a esta gran conglomerado de ideas de la intelectualidad mexicana, de actores políticos, que consiguen, cosa que hoy no ha logrado nadie, plantear y presionar con una propuesta que a fin de cuentas Zedillo se ve obligado o siente que le beneficiaría porque ya su capital político estaba muy mermado, y esto deriva en la reforma de julio de 97, que pues abre el paso de la competencia electoral real que vivimos en adelante. Ahora, sí, Zedillo estaba mermado desde que es el sustituto de Colosio. Por supuesto. Tipo que no merecía nunca haber sido candidato. Bueno, ni Colosio ni Zedillo, la verdad. Coincido contigo totalmente. Zedillo era un cero a la izquierda. No era ni priista.
No. Lo meten ahí porque Salinas creía que lo iba a poder seguir mangoneando y le salió más traidor que otros. Pero Zedillo llega sin haber hecho los méritos para ser candidato. Llega y a los 2 semanas nos quiebra. Sin embargo, tenía los números en las cámaras para moverse. O sea, por ejemplo, tiene, si no me equivoco, 300 diputados, del 60% de la representación. Aquí puse unas cifras al lado para comentárselas. En efecto, tenía... Si quieres subirlas a la pantalla, te abro para que las subas, como tú quieras. A ver, si quieres abre. Mira. A ver, espérate. Ay, todavía estoy aprendiendo, aguanten. Yo también, Es una ciencia el Zoom, O sea, ya lo abrí, ya puedes subir una imagen si tú quieres. Déjame averiguar. ¿Cómo la subes? Bueno, mientras averiguan, yo quiero comentar algo. Aquí está. De todos modos, te escuchamos. Bueno, el punto que señalaste sobre López Portillo, Miguel de la Madrid y Salinas, yo creo que... Ya, ahí está, bien. Ok, escucho, Mónica, te escuchamos. Bueno, yo creo que con respecto a López Portillo tenemos que agradecerle a la reforma política de 1977. Sin esa reforma no hay ninguna posibilidad. Claro, no lo hizo porque tuviera ganas, lo hizo porque el sistema no aguantaba. Y esto permitió que la oposición ganara espacios locales, Torreón y Chihuahua, que después derivaron de los diputados de partido. No solamente de diputados de partido, sino de que pudieran ser legales los partidos de izquierda, que no lo eran, ojo. O sea, nuestro Partido Comunista era viejísimo y era ilegal hasta 1977. Eso es una cosa importante, hay que reconocerlo. Los diputados de partido, que ahora conocemos como plurinominales, otras cosas interesantes ahí, que finalmente pudieron dar un cauce, quizá con una pincelada democrática, pero sin este paso no hubiera sucedido nada, hubiéramos terminado en una involución más autoritaria. Y creo que esta parte económica que dio al traste con López Portillo y el fin de su sexenio obligó a pensar que la democracia era la salida, de alguna manera, para poder pues dar cauce a todas estas inquietudes de una oposición y unas clases medias que ya no le estaban creyendo al PRI, ojo. Sí, claro, o sea, era el pivote que iban ajustando para que saliera la presión tremenda que iba acumulándose cada sexenio y había que inventar algo para que la presión saliera. Claro, porque el sistema no era un podía invento absorber que después nunca pensaron que se les iba a salir de las manos. Exacto. Antes de que se me pase, les comento lo de Roque Villanueva, se me fue en un lapsus. Nada parecido con Taibo, ¿verdad? Aquella expresión de Roque Villanueva, nada parecido con lo que dijo... Me parece fino junto a Taibo. Claro, qué señal. Bueno, Taibo es un corriente que quiere reencarnar en republicano guerrillero español, el pobre. Todavía no se identifica ni como mexicano ni como español. Es la triste realidad de Taibo, ¿no? Pero a ver, tu gráfica, ¿qué estamos viendo? Les comento. Como ven, Ernesto Zedillo, pues tenía una mayoría de 300 miembros, del 60%. En la intermedia siguiente baja al 47% de la representación, casi 48%. Esto lo comento porque es muy importante frente al proceso electoral que viene, qué expectativas podemos tener. Ustedes me las comentan también, si puede bajar, cuál es el contexto para que baje la representación del partido gobernante o para que suba, no lo sabemos, podemos analizarlo. En el caso de Vicente Fox, empieza con 206 diputados, estamos hablando de la Cámara de Diputados, y termina en la intermedia, consigue apenas 151, un desplome de más del 10%, ¿no? Muy fuertísimo, importante, porque a la hora de
puede ser poco o puede percibirse como poco el porcentaje de 10%, pero 55 diputados que te tiren es una barbaridad. Felipe Calderón empieza con 207, llega a 142 en la intermedia. Es el desgaste, obviamente, ¿no? Y bueno, Enrique Peña Nieto, curiosamente, al parecer, estaba bien calificado porque, digamos, el escándalo mayor que había tenido era el de la Casa Blanca, pero es hasta 2014, ya pasada la elección intermedia, cuando se le viene el asunto de Ayotzinapa. Lo de Ayotzinapa lo liquidó totalmente. Yo creo que, de hecho, antes de Ayotzinapa no había hecho suficiente merma, ni siquiera el asunto de la Casa Blanca, a pesar de que había sido muy bien capitalizado por la oposición. Entonces, habría que ver cómo se mueve ahora en la próxima elección intermedia la representación no solo del partido en el poder, sino de la coalición parlamentaria gobernante. Les comparto otra gráfica, si me permiten. Claro. Donde podemos ver cómo fue ensanchando y cómo ha manejado los números López Obrador en la Cámara. Si quieren, mientras la busco, pueden comentarme algo, por favor. Bueno, yo quisiera señalar algo que se me hace bien interesante. A partir del año 2000, yo creo que hay una elaboración muy importante al menos dentro del Senado, de impulsar una reforma política, la de 2007, 2008, que iba a atender a un régimen semipresidencial con elementos parlamentarios. Esto quedó de alguna manera en el tintero. Quizá hubo algunas cuestiones como el control de medios de comunicación y este tipo de cosas, pero yo creo que pavimentaron el camino para que la presidencia de Enrique Peña Nieto tuviera dos válvulas interesantes. Una, sí, un apoyo del legislativo, un juego interesante entre el presidente y el partido en el gobierno en el legislativo, pero con espacios para la oposición. Y esto lo ganó el PRI, pero verdaderamente a marchas forzadas en tiempos de Felipe Calderón entre 2007 y 2011. Creo que la oposición en el Senado, al menos, y bueno, también en la Cámara de Diputados, tuvo una conducción muy interesante porque logró sí ser un contrapeso de las iniciativas presidenciales. Sí lo fue. Tenemos, por ejemplo, la primera reforma energética, la reforma de Felipe Calderón, la frenaron a la mera hora. Sí. Y muchas cosas lograron equilibrar. Ahora, nadie se pudo imaginar que estas cláusulas de sobrerepresentación, que es precisamente para evitar poner la mitad de un diputado y que se la dan a un partido en específico, iba a provocar una auténtica sobrerepresentación que terminaría con el equilibrio de poderes. Que eso es lo que estamos viendo ahorita. Morena tiene una sobrerepresentación clarísima en el Congreso que le ha permitido hacer lo que el presidente dice, y los partidos de oposición, entre que no se manejan como una oposición coordinada y entre que están minimizados, pues tienen una aplanadora ahí. Así es. Y bueno... ¿Te puedes bajar un poco a tus bocinas, Mónica? Es lo de siempre contigo. Es lo de siempre. Sí, se me olvida, porque en otras cosas pues funciona con 100, pero ya le bajé a 42. Perfecto. Y ya me oyes mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, precisamente abonando a lo que comentabas, Mónica, lo que ha ocurrido es que los partidos mayores, creo yo, han hecho un aprendizaje, todo un aprendizaje casi algorítmico de cómo manejar a los partidos pequeños, de tal modo que se los llevan a las elecciones y saben muchas veces que no les dan, por ejemplo, el PT o el Partido Verde,
no hacen una diferencia en términos de distritos, de ganar distritos, pero a la hora de las cuentas con los plurinominales, pues les dan diputados, les dan, amplían su representación, y eso lo usó el PRI, lo usó el PAN, y ahora lo está utilizando Morena. Por eso nadie nunca quiso hacer una de las reformas de fondo del Congreso mexicano, que consistía en ajustar esta manera de llegar a la Cámara. Lo que les estoy mostrando... O sea, una prohibición de que hubiera tanto chapulín. No pues, tanto por ahí, Eduardo. Más bien va por las fórmulas de asignación de curules y de escaños cuando te queda una elección, un promedio de elección que te da medio diputado o 3/4 de diputado o un cuarto de diputado. Entonces, esta parte te lleva a una sobrerepresentación artificial y se vio claramente en esta última elección. Pero esto ya lo habíamos visto, en otros congresos, donde de repente el PRI tuvo sobrerepresentación y toda la oposición se quejaba. Claro. Así es. Claro. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nunca había habido una votación, por un lado, una votación tan grande para el partido en el poder. No es que no hubiéramos tenido un gobierno unificado, ¿no? Efectivamente, esa es la diferencia. Pero no se había ensanchado de tal manera, y entonces fue muy efectiva la estrategia de López Obrador en la parte final de su campaña presidencial, cuando insistía en que denos también el Congreso, lo necesitamos. Fue muy efectivo, a diferencia de aquella campaña de Fox donde decía quítale el freno al cambio, que fue un fracaso porque se desplomó también su representación en la elección intermedia. Y aquí en la gráfica que vemos, lo que podemos observar es precisamente cómo Morena comienza con una representación de 191 diputados, pero simplemente en el draft inicial se hace de 248. Después, en el reacomodo de la postinstalación, ya tenía 255 diputados. O sea que se le ganó 57. Hasta ahí. O sea, llega el segundo año, sube a 259, pero curiosamente en el pasado affair del caso Noroña, que quería hacerse de la mesa directiva, pues repartieron su baraja, te prestó unos a ti, PT, tú préstame MC, PES, préstame otros, bueno, ni siquiera préstame, son órdenes, ¿no? Porque si hay una auténtica verticalidad, como la había en el pasado, con el primer morenista de la nación ahora, ¿no? Sí, Morena manda sobre el PES y el PT, no hay la menor duda. Sí, Por supuesto, son el clásico satélite. Es como el PAN con el PRI. Es como el PRI era el PARMA. El PAN, claro, el partido auténtico de la Revolución Mexicana. El PPS. También fue satélite, claro. Y el ferrocarril también fue satélite. El Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Claro, imposible de pronunciar, pero bueno. El ferrocarril terminó en ferrocarril. Aprende rápidamente que va a ganar dinero y va a ganar posiciones. Después hay una sesión que es otra historia, viene el PT, etcétera. Pero lo importante es que hace un aprendizaje muy rápido de cómo podía negociar con el poder, ¿no? Y después se pervierte esta negociación con todos los aspectos que ya habíamos comentado, como los moches, la cooptación, la entrega de contratos a diputados con inversiones en distintos sectores. Escándalo. Sí, fue escandaloso. Entregó 1,000 millones de pesos en contratos a legisladores del PRI y de Morena. Varios empresarios, legisladores de Morena, recibieron hasta 500 millones de pesos en contratos. Y es algo que entiendo, por ahí hay investigaciones que están en curso, que también se está haciendo actualmente, ¿no? Ese es el comentario, y ahora voy a tener el problema de cómo regresarme para sacar la gráfica, porque... Yo aquí te saco, y si quieres regresar después. Ok, sí, si me haces favor.
Ya. Exacto. Mira. Ya estamos aquí. Ya. Ahí está. Perfecto. Buenas gráficas, ¿eh? Buenas gráficas. Sí, muy interesante porque a la mera hora uno tiene como que la idea de que está sucediendo algo, pero cuando ves el número, ahorita que vi, el PAN tiene 42 curules y el PRI tiene, o sea, me refiero a distritos, pues. Es que ganaron muy poco. O sea, realmente la estrategia fue muy efectiva. El voto no diferenciado, el voto, ¿cómo le podemos llamar? Es un voto total, voto por partido total. Es justo lo que pedía López. Claro, y lo logró, eso es lo impactante. Es confianza ciega. Claro. ¿No? Algo así pidió, ¿no? Y por eso es importante que López Obrador, desde su lógica y para sus fines, aparezca de algún modo en la boleta de 2021. Porque en la medida que él esté, va a haber el voto de arrastre, por así decirlo, hacia Morena. Si él no está en la boleta, no sé cómo va a estar Morena, porque finalmente Morena es él. Claro, su idea es meter la lógica, meter a la elección intermedia la lógica de una elección presidencial, porque en la elección presidencial el personaje es el candidato y arrastra en municipios, de estado, etcétera, pero ahora creo que va a ser muy diferente, porque para empezar la cantidad de estados que compiten, que van a renovar gobernador y que van a renovar Congreso local, y etcétera, es gigantesca la elección. Y ahí vienen las lógicas municipales, donde muy poco puede hacer, incluso estando en el poder, el presidente, perdón, muy poco puede hacer para impactar a nivel micro. Sí podrá, donde yo creo que tiene más manga ancha, es en aquellos estados, que es la mitad, donde no hay más que elección de Congreso Federal, bueno, de Cámara de Diputados. Fuera de ahí, por eso le interesaba meter esta lógica de elección presidencial a la intermedia. No sé cómo lo vean ustedes. Mónica, ¿cómo la ves? Mónica. Yo creo que ¿me escuchan? Sí, claro, está muy un poco bien. inestable. Bueno, yo creo que los 15 estados que va a haber elecciones, tenemos que ver quiénes son los candidatos de cada partido y de cada alianza. Porque, por ejemplo, caso Sonora, probablemente Durazo tiene un apoyo federal inmenso, pero en Sonora no se le conoce. Y hay muchos grupos políticos en Sonora que no están interesados en Durazo. Y que puede haber una alianza PRI-PAN, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano. Puede ser. Estados como Querétaro y Chihuahua están decantados claramente en contra de Morena. Guanajuato también tiene esta situación. Pero también aquí creo que es muy importante fijarnos en las grandes ciudades y su lógica, porque es ahí donde el gran número de electores está y quien participa más ampliamente de las elecciones. Entonces, aquí yo creo que López Obrador sí tiene un trabajo muy interesante a ras de suelo, pero yo no sé si esto le alcance en todos los 15 casos. Hay casos que me queda claro que no, pero casos como San Luis Potosí, que está como a la mitad, yo ahí tendería a pensar que la elección se define localmente, no federalmente. ¿Por qué? Porque la penetración del López Obradorismo en San Luis Potosí no es tan clara, porque ahí hay un elemento como el navismo que no se ha extinguido en 60 años. Entonces, creo que cada estado merece un análisis particular porque sus condiciones son distintas y la recepción que tienen de la oferta López Obradorista no es igual. Y esto ha dependido no solamente de los antecedentes de la elección de 2018, sino de la gestión de gobierno y cómo les ha ido con esa gestión. A Chihuahua le ha ido fatal, por ejemplo. A Sonora no le ha ido mal. Ojo. Claro, claro, por supuesto. Yo creo que sí, la lógica local va a ser totalmente definitoria, y también lo va a ser el hecho de que
en los estados donde no hay elección local, pues la afluencia va a ser mucho menor. Como siempre. Va a ser mucho como menor. siempre. Y esto agravado por la situación de la pandemia, que podría ser podría ser tema de un programa completo. ¿Cómo van a hacerle todos los partidos políticos que están acostumbrados a sus mítines, a sus cierres de campaña, a sus acarreos? Todos acarrean, por favor, ¿no? Lo sabemos. Acarrean a sus estructuras. Todos etcétera. Acarrean, todos compran votos, todos reciben dinero ilegal. Claro, esa es la lógica de las elecciones en México. No es una lógica, y esto tiene una razón muy, muy claramente histórica. Las primeras elecciones en México se hicieron por municipios bajo la Constitución de Cádiz todavía. Entonces, la idea que tenían es que votaban solamente los hombres, padres de familia que tuvieran solares, que tuvieran propiedades. Pero lo que hacían es que se ponían de acuerdo. A ver, a ti, fulanito de cuentas, todos los que votamos te elegimos, y lo ponían como candidato único, y la elección nada más era ratificatoria. Ese era el tipo de elección, como se entendía la democracia. No era una participación abierta ni una ciudadanización, sino era un grupo de élite que votaba y decía representar la voluntad popular. Esto sigue más o menos de esta manera en el siglo XIX, a pesar de que hubo un voto universal para varones en todo el siglo XIX, pero de todas maneras la cultura política no da como para pensar en una ciudadanía totalmente moderna. Dentro de una misma ciudad vamos a tener espacios de una ciudadanía pues occidental, moderna, que cree en los valores de la democracia, pero también vamos a tener espacios donde la democracia es concebida en términos corporativo-clientelares, porque esa es su cultura política. Entonces tenemos estos desfases incluso dentro de espacios territoriales que ni siquiera constituyen un estado, constituyen apenas una parte de un estado de la federación. Entonces sí tenemos este problema de la concepción de la democracia y la representación del poder a partir del voto como actividad de representación del poder que se da una sola vez y en un solo momento, porque estamos hablando de democracia representativa, no de una democracia participativa, porque no tenemos esos mecanismos. Entonces, lo que tú decías sobre el COVID, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la participación? No lo sabemos porque no tenemos habilitado el tema de los votos por correo, ni el voto electrónico. Hay que acudir a la urna. ¿Y por qué hay que acudir a la urna y no tenemos otros sistemas? Porque somos una democracia de suspicacia. Porque nadie se cree que podamos tener elecciones absolutamente limpias, porque la cultura no lo da. Las no elecciones confiamos en el otro. Claro, las elecciones más limpias, a mi juicio, creo que fueron las de 2018. Me parece que el INE hizo un buen trabajo. Yo creo que desde 2000 hay un buen trabajo del Instituto Electoral Autónomo, pero de que hay un interés por boicotear estas elecciones, me parece que sí, y me parece muy grave que el presidente haga propaganda de su partido desde las mañaneras, porque es lo que no había antes. No, mira, sí lo había antes hasta que se prohibió. Porque los presidentes priistas, cualquier ¿diario? Tribuna que agarraban era echarle flores al PRI. Pero diario y así. Bueno, no. Es que antes no había mañaneras, porque antes el presidente... Es eso, la diferencia... Había gente que no sabía ni cómo era la voz de un presidente antes. Claro. O sea, son costumbres que ya se fueron, no existían las redes sociales. No existían una serie de cosas. La mañanera, se cambió. Mañanera es un instrumento verdaderamente genial. A ver, una pregunta. Hay que reconocerlo. Estamos aquí hablando que la democracia y la democracia. De acuerdo a las últimas encuestas, tal vez el 36% de los mexicanos creen que la democracia es algo que funciona. Número uno, quiere decir que el 66% no cree en el sistema democrático. No le entiende. Y no es porque, mira, no es que le entienda o no. Yo siempre creo que los países también tienen su ADN y su genética. La democracia no es parte del ADN de los mexicanos, ni la democracia del sistema.
Porque, a ver, antes de la llegada de los españoles, quienes vivían en este país estaban regidos, en lo que es hoy México, estaban regidos por una bola de señores ahí, tlatoanis, que a la vez eran los sumos sacerdotes y eran unas teocracias de alguna manera. Llegan los españoles, que eran todavía medievales, a pesar de que era el Renacimiento, y el rey y la religión eran todo. ¿Y cuál democracia? Se fueron los españoles y nos la pasamos todo el siglo XIX dándonos de balazos para imponer cada fracción o cada bando su sistema político sobre el país. Después llegó Porfirio Díaz y nos tuvo quietos 30 años sin ninguna gran democracia. Después de casi 20 años darnos de balazos en la revolución, llegó el PRI y se quedó 80 años. Después llegó en 2000 Fox, después Calderón, después Peña, y todos quedaron desencantados con este experimento democrático. Todos, yo incluido, porque yo no estoy satisfecho con los gobiernos que hemos tenido. Entonces me pregunto, cuando tú, Mónica, dices, es que en las ciudades, pues en las ciudades también están estas gentes que salen a echar claxonazos a favor de Frena, que Frena no es nada democrático. No, claro que no, Frena no lo es. Frena lo que busca es tumbar a un presidente que llegó por la vía democrática y con una mayoría de votos. Eso sí, claro. Más, somos tan poco democráticos los mexicanos que cuando no gana nuestro candidato, no lo aceptamos. Yo cuando dije que yo reconocía a López Obrador como mi presidente, el día que ganó, las mentadas de madre que me gané, ¿por qué? Porque yo reconocí que era mi presidente porque ganó, no era mi candidato. Pero si eres demócrata, aceptas hasta cuando pierdes. Claro, pues ese es el chiste. Este país, la verdad es que no le interesa mucho la democracia. Hay que ser bien realistas, porque hasta los que dicen que creen en la democracia cuando sus candidatos ganan. O creen en la democracia hasta que llegan y tienen el poder y quieren perpetuarse, o quieren poner a la esposa, o quieren poner al primo, etcétera. Pero porque no es nuestra tradición. Es como cuando Estados Unidos dice, es que China no es un país democrático. Pues no va a ser nunca. Amenaza la paz mundial. A ver, ¿quién dice que la democracia es el mejor sistema? Claro, siempre decimos que Winston Churchill dijo que era el menos malo de los sistemas políticos la democracia. Pero tú te vas hoy a China y fuera de unos desencantados en Hong Kong y en algunos lugares, pues la gente no está quejándose mucho. Número uno, porque no se puede quejar, ¿no? Pero en un país en donde los niveles de vida han subido tanto, brincos diéramos en México, que hubiéramos tenido un desarrollo económico como el de China, con toda nuestra disque democracia. O sea, perdimos 80 años con el PRI, perdimos 18 años con la democracia después del 2000 y ahora vamos a otro retroceso con Morena. Digo, lo cierto es que no extrañas lo que no conoces, entonces los chinos pues tampoco pueden extrañar una democracia. Cierto. Oye, y tal los europeos y los gringos tal vez no extrañan ser manejados con mano dura, porque si yo fuera gringo ahorita y veo que todo el mundo está armado en las ciudades y que nunca antes en la historia de Estados Unidos, muy democrático y muy libre, habían existido tantos grupos paramilitares, pues también la pienso. Yo no sé si ustedes han ido a Estados Unidos recientemente, pero la verdad es que se siente muy gacho estar dentro de un Walmart y el que sigue detrás de ti en la caja trae su 45 al cinto y dices, viva la libertad y la democracia. Bueno, yo creo que cada país y en Guerrero y en el Estado de México. Pero es que cada país tiene su tradición y cuando tú dices no pueden extrañar lo que no conocen, perdóname, mi querido Esteban, pero los chinos tienen 3000 años de tradición de Confucio. Los chinos, su cultura es la colectividad. Los asiáticos así son. Por eso cuando se les da una gripita se ponen un cubrebocas para no contagiar a los otros. Y aquí nosotros, ¿cuál cubrebocas? El presidente puede estar en su conferencia de prensa y empezar a toser y estornudar. Y pues ahí está el Lord Molécula infectándose. Tenemos dos tradiciones. El mundo es de tradiciones, tampoco podemos pelear con eso. Es como pedirle a un francés que le gusten las tortillas y los frijoles.
Pues no por nada tenemos a López, o sea, siempre hemos preferido las figuras carismáticas y por eso se convirtió esto en una república, digo yo, una república de cacicazgos. Pero si ves ahora que lo está relanzando y de manera recargada, López Obrador, por ejemplo, ve Campeche, quien va de candidata, va Laida Sansores, hija del negro Sansores, quieren restaurar el cacicazgo. Y bueno, va ahí arriba en las encuestas, ¿no? Claro, es que Laida no ha vivido en Campeche los últimos 30 años. Claro que no, salvo en las vacaciones que va a su rancho San Lorenzo, ¿no? Pues sí, que su papá que debe haber hecho muy buenos negocios como gobernador priista que fue y presidente del PRI, si no me olvido, ¿no? Pero así es. Entonces, yo más que nada mi duda es cuando hablamos de estos temas, ¿realmente a la gente le importa mucho? Porque tal vez la gente no está a favor de López Obrador y dicen que es un tirano, y tal vez dirían todo lo contrario si nos estuviera yendo bien económicamente. Cuando Salinas era un tirano, Salinas era un tiranuelo y no nos hagamos guajes. Y como la economía iba para arriba, viva Salinas, porque la gente vota a fin de cuentas con su bolsillo. Pues hay que evaluar cómo están las cosas ahora. ¿Qué comenta la gente de la calle? O sea, aquí lo más increíble es que López Obrador en las encuestas sigue manteniendo su popularidad, aunque la gente lo reprueba en su manejo de la seguridad pública, de la economía, del COVID, porque él ha sabido, y ahí entra la mañanera, él ha sabido disasociarse de los problemas del país. Porque él dice, ahí vamos, nunca pierde la fe, es un optimista increíble, ya vamos saliendo. Desde abril estamos saliendo de la pandemia, ¿se acuerdan? Es más, nunca entramos en la pandemia. Ok, porque además esto nos lleva a otra cosa, es un populista y los populistas... Por supuesto. ¿Cómo es manipulan? populista autoritario. Ahí está Trump, que es un populista autoritario también, y está Bolsonaro, que es un populista autoritario, y está el polaco, y está el austriaco, y está el turco. El húngaro y lo turco, porque todos los populistas buscan ser autoritarios para imponer su agenda. Por supuesto. A ver, aquí me gustaría regresar a la pregunta que hacías, la cuestión de la tradición y el ADN de la cultura política. Efectivamente, México tiene una cultura política que deviene... Según los estudios más modernos del Colegio de México, Marcello Carmagnani ha hecho cosas maravillosas sobre el federalismo y el centralismo en México en el siglo XIX. La democracia en México no es la democracia pensada desde Francia y pensada desde Estados Unidos. Esa es una imposición. Realmente nuestra cultura política viene de los fueros españoles. ¿Por qué? Porque la Nueva España era un reino con fueros, no era una colonia, es un mito, que era una colonia, que no es cierto. Esto era un virreinato, era un virreinato, y tenía un virrey que manejaba la administración como el rey la manejaba en España. Bien o mal chueco derecho, no era una colonia, tenía mucha autonomía, parece que no, pero sí la tenía. Entonces, sí, claro. la tradición democrática viene de estos fueros juzgos, que es corporativa y clientelar. Y eso explica el sistema político mexicano que no es de ciudadanos, sino de organizaciones intermedias. Entonces, cuando llega la idea de la democratización neoliberal, pues hay un choque cultural impresionante. ¿Por qué? Porque la democracia entendida por el sistema político mexicano clásico, así le llamo yo el clásico, era una democracia con elementos de procedimiento. O sea, sí había elecciones, sí había partidos, sí había grupos de presión, pero la cultura política mantenía anclado al sistema a las prácticas de demostración del poder social y político. Entonces, esto era normal. Cuando tú le planteas a un sistema como el mexicano que la democracia liberal, que va más allá de lo procedimental, sino hay una cierta participación de la ciudadanía, que hay formas de participación indirectas a través de grupos intermedios, de interlocución y de respeto a las reglas electorales, pues lo metes en shock y seguimos en shock porque fuimos construyendo instituciones de tipo democrático, moderno, ciudadanizadas como el INE y como todos los organismos autónomos de transparencia y de rendición de cuentas. Pero el sustrato cultural
no corresponde a esto. Por eso la gente sí cree en un caudillo como López Obrador, un líder carismático tradicional en los términos más puros. Quizá yo creo que es el ejemplo que Weber hubiera querido para de verdad demostrar la existencia de sus teorías políticas y sociales. Y de alguna manera, este choque quedó latente en los últimos 30 años, a pesar de la reforma política del 89, del 97, todas estas reformas políticas que tenemos así una y otra vez, sobre todo en materia electoral. Pero esto no implica que permee en la psique política cultural del mexicano. El mexicano sigue pensando en términos corporativo-clientelares y en ese caudillo que lo va a sacar del atolladero. ¿Por qué? Sí, porque también somos paternalistas, ¿no? Hay un tema de paternalismo, por supuesto. Y de caciquismo. Y de por caciquismo. eso ves los caciques en tantos municipios que está el papá, va a la esposa. Y del PRI, del PAN, del PRD. Y problema que se ha agravado porque ahora tienes familias completitas ejerciendo el poder municipal coludidos con la delincuencia organizada. O sea, esto es sumamente complicado. Ahí me da mucha risa. Isabel Ceballos, Eduardo, el poder absoluto corrompe y puede enloquecer a cualquiera. AMLO está enloquecido con el poder. Pues entonces, Isabel, te voy a decir que todos los que nos han gobernado han enloquecido por el poder y los que no lo tuvieron absoluto también acabaron locos. Digo bueno, que haya acabado cuerdo de nuestros gobernantes. De la democracia. ¿Por qué la democracia preferirla por encima de otros sistemas? Bueno, por una razón muy sencilla, porque la lógica del poder, la dinámica del poder y la naturaleza del poder es avasallar y aplastar lo que esté enfrente. Claro. Entonces la democracia pone contenciones. ¿Qué es un ciudadano como nosotros, por ejemplo, en un sistema no democrático, frente a un juez, frente a un magistrado, frente a un senador que tiene conexiones, amistades, relaciones? Ya no digamos frente a un secretario de Estado, a un gobernador. Bueno, que es alguien frente a los periodistas que son muy amigos de los políticos. Nada menos, ¿no? Digo. Pero otra vez yo insisto que esta idea, yo sí creo en la democracia. Esteban, tú también crees en ella. Mónica, tú también crees en ella. Pero yo tengo muchos conocidos que no creen en ella y tienen cierto nivel educativo, económico, etcétera. No creen en ella. Repito, creen en ella cuando su candidato gana. Pues yo no, porque nunca ha ganado un candidato mío, la verdad. La neta, mío tampoco. La neta, nada más, creo que una vez ha ganado, una vez he votado bien por un senador, bueno, por una senadora. Ojo, no es muy difícil adivinar, pero es la única vez que creo que mi candidato ha ganado. Así, mira, yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas porque había que sacar al PRI del gobierno. Yo también voté por Cuauhtémoc Cárdenas. Y después voté por Fox porque había que sacar al PRI de Los Pinos. La verdad, yo sí. No, yo no voté por Fox. Ahora, pero no digas que voté porque creía que eran los mejores. Pues no. Y en la última elección anulé mi voto porque de los 4, para mí, no hacías uno. Sí, claro, y sin embargo, terminamos en una situación en la que, volviendo al inicio del tema, pues se mezcla los peores vicios del pasado priista y los peores vicios de la etapa democrática. Y me faltó mencionar un elemento que quería mencionar desde un inicio, que es el papel de la oposición. La oposición en la etapa democrática también pecó de impotencia. Por ejemplo, el PRD, como lo vimos en las gráficas, llegó a tener, que era el partido más rijoso, llegó a tener una representación de 128 diputados, algo con lo que pudo hacer una serie de negociaciones para instalar al menos parte de su supuesta agenda progresista en aquel momento en las cámaras y darle viabilidad. No lo hizo. Se trasladó o creyeron que la democracia consistía en distribuir el pastel
y trasladar el sistema de cuotas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y entonces te reparto el dinero, por supuesto, y te reparto la mesa directiva, te reparto la Junta de Coordinación Política, te reparto las comisiones. En un momento ya no encontraban cómo repartir, ¿cómo le hacemos? Oye, pues vamos a meter 3 secretarios a una comisión cuando solo era necesario un Y vamos a inventar comisiones especiales. Y bicamerales también es otro factor ahí muy loco. Grupos de amistad, y de pronto entonces ya el salario que rondaba los 80, los 100 mil pesos, pues ya con los piquitos juntas 300 mil pesos mensuales. Un sueldito, como dice este senadorcito de Movimiento Ciudadano, ¿no? Un sueldito. El que sufre. Queme que trefe. A ver. No, ¿qué tipo? Tengo que repartir mis libros. ¿Me dejan regalar mis libros? Por supuesto. Por favor. Tengo que regalar los libros. Con estos van a llegar, ya voy a llegar a los 975 libros, si no me equivoco. Excelente. Que he regalado desde septiembre. Voy a enseñarlos para que la gente los vea. Ahí están. Ustedes me dicen, ¿se ven? Yo creo que sí. Sí, se ven. Bueno, ahí están los libros. Y empiezo por debajo. La conquista de México Tenochtitlan, por Sofía Guadarrama Collado. Excelente libro, ¿eh? Es una gran escritora. Manifiesto Mexicano de Denise Dresser. Reintegración integrante, un modelo social, económico y empático para el retorno a no sé qué, no leo. Revista Mexicana de Ciencias Penales del INACIPE. El árbol rojo del multinivel y las ventas directas de Mario Rodríguez Padres. Los límites de, ya no, tampoco vi, pero es del Colegio de México, seguramente es un buen libro. Marina Castañeda, Escucharnos. De Stan Rapp y Tom Collins, Maxi Marketing. Tomás Borges, El pequeño dictador que llevamos dentro. De Carlos Bracho e Ignacio Trejo Fuentes, Los muertos hablan. El puente, de Héctor de Bernardo y Margarita Hurtado Hernández. Doma, charrería, rejoneo, de Joaquín Gallo. Crítica de la mano dura, de Pedro Salazar Ugarte. Y la asesoría deficiente y la trampa en que caen los administradores, de Argyris. Y después ahí es que está paradito, que dice Futuro para todos, acciones inmediatas para México, de Claudio Láser y Col. Ahí están los libros que estoy regalando esta noche. Son 15 libritos y se van a ir a la persona que me conteste la siguiente pregunta. Hoy el mero moicas, el mero que manda en la Cámara de Diputados es el presidente de la Junta de Coordinación Política, la famosa Jucopo. ¿Qué siglas, verdad? Jucopo. Bueno, pero antes de que existiera la Jucopo, durante décadas, el órgano rector y el diputado más chipocludo de todos era el presidente de la Gran Comisión. Entonces, por 15 libros, al primero que me conteste, ¿quién fue el último presidente de la Gran Comisión? Porque después desapareció el cargo y se creó la Junta de Coordinación Política. ¿Quién fue el último presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y de qué partido era? Es la pregunta. Y la respuesta, por favor, me la tiene que mandar a mi correo de siempre, a solicitudes@ruizgilitimes.com. solicitudes@ruizgilitimes.com. Creo que es clara la pregunta. ¿Quién fue el último presidente que obtuvo la ya extinta Gran Comisión de la Cámara de Diputados? ¿Cuál fue su nombre y de qué partido pertenecía? Ustedes no pueden participar, Mónica. No, pues ni me acuerdo. Ni tú, ni Esteban. Yo sí me acuerdo, yo lo conocí. Yo no me acuerdo. Yo conocía a muchos que ya. Pero la pregunta es, a fin de cuentas, ¿está siendo más o menos mandado en el poder López Obrador que sus antecesores? Yo digo que está haciendo lo mismo que hicieron muchos. Lo que pasa es que la gente no se acuerda, la gente no estudia historia de su país y cree que esto es lo peor que ha ocurrido. Se les olvida cómo fueron otros. Digo, porque podremos decir de la mañanera y todo, pero con otros presidentes, cuidado de hacer un programa como este o como el que hacemos en Radio Fórmula, Mónica. Pues mira.
Ya nos hubieran cancelado en 2 minutos. Yo empecé a hacer radio en el año 89. Y cuidado, muchas veces me fui de vacaciones. ¿Ok? Socorro Díaz Palacios, que era una priista que después se fue al PRD porque quería ser demócrata, como subsecretaria de Gobernación me reprimió y estuve fuera 6 meses del aire. Esto no ha ocurrido desde que Vicente Fox es presidente. Calderón trató de ejercer un control sobre los medios a través del presupuesto. Peña también lo quiso hacer y hay que decirlo, López Obrador no se mete con... Nos podrá criticar y creo que tiene todo el derecho a criticarnos. Yo discrepo de Mónica, creo que el presidente tiene derecho a hablar de lo que se le antoje porque es un derecho humano y un derecho político que debemos usar todos los mexicanos. Pero yo creo que tiene sus claroscuros como los han tenido otros. Bueno, yo pondría un matiz, perdón, Mónica. No, adelante, por favor. Pondría un matiz en lo siguiente. El nivel de militarización del país a mí me alarma mucho. Y si esto lo conjugas con estos impulsos, estas pulsiones que no solo se ven en redes, también la comentan diputados, senadores, de que probablemente haya un proyecto para quedarse en el 2024 de Andrés Manuel López Obrador, es muy grave. Sí, porque tanta fuerza al ejército, casi podrías pensar hasta en un autogolpe, ¿verdad? Claro, hay que ver cuál es el método, ¿no? El día 6 de diciembre me encuestaron preguntándome, ya sabes, teléfono, preguntándome muchas cosas sobre López Obrador la pregunta final era, no dices si te gustaría, si pensarías en, si consideraría, sino te pregunta, ¿en el 2024 votarías por Andrés Manuel López Obrador? La encuestadora es una de las que mantienen muy cerquita de la presidencia de la República. Sí, porque es una pregunta tramposa. Porque la primera pregunta debería ser ¿qué opinas sobre la reelección del presidente? Y la segunda, en caso de que se reeligiera, votarías por él. Aquí, si se fueron directo a votarías por él, ya es tramposa. Ahora, yo siempre pienso en esto. Andrés Manuel tiene 67 años. Para cuando concluya su sexenio va a tener 71. No goza de la mejor salud que pudiera tener. Ha tenido un infarto conocido, se dice que otro no reportado. Es hipertenso, tiene un problema también aparentemente de una presión sobre las cervicales. O sea, tampoco crean que está tan feliz todos los días levantándose a las 5:30 de la mañana y trabajando 7 días a la semana. Laida tiene 76. Yo entiendo que el poder y la vitamina P, pero yo le llevo unos años a López Obrador y créanme que la edad te va doblando. No nos hagamos. Tú veas cómo baja las escaleras Donald Trump, cómo las baja, véanlo. Ya las baja queditito y está viendo por dónde va. Y vean cuando sale disque corriendo Joe Biden, pues sí corre, pero son como de pasitos de, ajá, ya estoy corriendo, pero no está corriendo, está como quedando brinquitos. O sea, yo no sé realmente si haya esta pretensión de la reelección. Sí me preocupa la militarización del país. Y me preocupa porque estamos viendo, curiosamente, lo mismo que estamos viendo en Brasil. Muy una semejante. Gran militarización por Muy otro semejante. populista, pero que es populista de derecha. Entonces allá los fifís quieren a Bolsonaro y los chairos lo odian, y aquí es al revés, ¿ves? ¡Qué lío! Bueno, pero el poder es del poder, ¿no? Y su lógica es la misma. Y sí, yo creo la que, lógica es la misma, no me queda la creo que menor hay duda. un riesgo porque el presidente puede escuchar voces lisonjas, como decían los decimonónicos, que le aceiten de esa posibilidad pues, con el interés de mantenerse ellos mismos en el poder. Yo creo que a fin de cuentas la rebatinga va a estar tan dura que ni Morena en un momento lo va a dejar. Porque Morena hay mucha gente que ya ve que la suya puede ser 2024. Claro. Y acuerda que el sistema político también todos son caciquitos.
Claro, ahí estamos. Aquí hay un tema bien importante, y es el tema de la persona, más que de la institución de la persona. La personalidad y el carácter de Andrés Manuel López Obrador tienen una serie de características que lo hacen proclive al autoritarismo y al populismo. Eso lo tenemos súper claro. Pero hay un tema muy interesante en él, que es ese retornar a la historia constantemente para legitimarse. El tema de la no reelección es un tema muy fuerte en México. Uno de los apóstoles de López Obrador se llama Francisco Madero. Exacto, y es el tema de la no reelección. Entonces yo veo difícil que él, por razones de salud, por razones de personalidad, que él quisiera reelegirse él. Pero hay una fórmula que él conoce, que es el callismo. Claro. Que es el gobernar por interpósita persona. Para eso hay nopalitos y para eso hay abelarditos y hay una serie de cosas y de personajes que le pueden ser muy funcionales. Pero ya cambiaron los tiempos, ¿no crees, Mónica? Pero, en la época de Calles no había ni estaciones de televisión, todas las estaciones de radio estaban cooptadas por el gobierno, los periódicos igual. A ver, controla este país que tiene redes sociales. Si ahorita empezaran a callar a los medios, qué quemón se pondría el gobierno, porque sería una regresión terrible a lo mismo que él ha condenado en otros lugares. Sí, Eduardo. Dice, todo se va a criticar. Cuidado, yo no sé quién se prestaría a ser un abelardito, ¿eh? Pues mira, yo lo veo como muy clarito, ¿eh? O sea, ¿quién puede ser una abelardita? Ojo. Sí, no, porque mira, la tradición demuestra que también los que son más gatos o gatas son los principales traidores. También, ver, eso es cierto. Echeverría era un archigato de Díaz Ordaz. ¿Y cómo se portó con Díaz Ordaz? Siempre fue gato de todos sus jefes y un servil. Y Miguel de la Madrid. Traicionó a todos. Miguel de la Madrid. La historia está llena de estos, porque también los tiempos cambiaron. Acuérdate que cuando llega Plutarco Elías Calles, él le da el poder y se lo pensaban ir turnando, ¿verdad? A Álvaro Obregón. Matan a Obregón y chiño, ¿ahora qué hago? No había un caudillo suficientemente fuerte para enfrentarse en ese momento. Hasta que llegó Cárdenas. Sí, pero no hay que olvidar que todavía eran los generalatos. Todavía en el 29 un general, Saturnino Cedillo, que había pertenecido al gabinete de Calles, se lanza y se levanta en armas, había sido secretario de Cultura, gobernador de San Luis Potosí, se lanza en armas y lo agarran y lo matan y le cortan la cabeza como trofeo. Aquí el factor que es muy importante, y lo dijo Esteban, es el de la militarización. Exacto. Ese es el factor que está cambiando con respecto al sistema político clásico. ¿Por qué? Porque el sistema político clásico lo que buscó fue desmilitarizarse y hacer del sector militar parte del sector popular. Claro. Ojo, ese es un punto importantísimo, pero ahora regresa el ejército, las Fuerzas Armadas en general, regresan como un actor no nada más funcional a los intereses del presidente actual, sino ya se vuelve un grupo de presión con una agenda, cosa que no tenía antes. Antes de 2018 la agenda del ejército era limitada. Ahora se está extrapolando esta agenda. Y esto es un factor que cambia toda la ecuación en la lucha por el poder, porque está el ejército que puede tomar los espacios de estos partidos políticos que han perdido fuerza, han perdido conexión con los electores. Los partidos políticos en México ahorita están en una situación deplorable. Desprestigiadísimos. Desprestigiados, nadie los quiere, pero son la única tecnología que el ser humano ha encontrado para competir por el poder civilizadamente. Y esa es una parte importante de la democracia, porque no es una democracia a mano alzada, es una democracia institucional representativa, porque somos un chorro. Y no puedes llegar, pues yo no quiero el aeropuerto, porque van a pasar este tipo de cosas que han pasado en este sexenio, en donde se han tomado decisiones a través de un supuesto voto o mandato popular, que no tiene nada de eso, pero sí son decisiones erróneas y que no tienen un contrapeso para decir, oiga, señor, no puede hacer usted esto, porque tenemos un legislativo que está dominado por el ejecutivo y un judicial
que no está operando como debería operar por interés, por miedo, no lo sé. Pero el punto es que el equilibrio de poderes se perdió y hay que recuperarlo. Imagínate. A ver, yo quiero regresar a este famoso equilibrio de poderes. En Estados Unidos, que es así como que un ejemplo a seguir por muchos países del mundo, al no haber un partido dominante, lo que hemos visto es una parálisis del gobierno, donde ves que los últimos 6 años Obama tuvo que gobernar por decreto. Los últimos 2 años Trump tuvo que gobernar por decreto porque perdió la Cámara Baja del Congreso estadounidense y la Cámara Baja decidió que le iba a decir que no a casi todo. ¿Cuál es el gran riesgo que ahora enfrenta Joe Biden? Que el Senado quede en manos de los republicanos y le digan, hasta cuando diga buenos días, le van a decir que no son buenos. Porque hay otro factor que ha entrado. Ya no hay la polarización de la política y de las posiciones, está haciendo que ya nadie sea... Antes los políticos se llevaban bien. Antes los políticos en público se respetaban, discrepaban, y el diputado y el senador en Estados Unidos, en México, en Francia. En Inglaterra no, siempre han sido más abiertos en eso. Pero había ciertas reglas del juego que eran los políticos, los que tenían el poder, fuera como partido en el gobierno o partido de oposición, pero todos pertenecían al mismo club. Todos tenían más afinidades que discrepancias. Pero lo que estamos viendo con esta polarización de posiciones es que ya no les importa mentarse la madre en público. Se han perdido el respeto entre ellos mismos y se han exhibido ante el público. Entonces, como ya no hay esos límites que sí tenían antes, pues esto de que el juego de poderes ya no es. Lo que estamos viendo en muchos países del mundo donde hay esos juegos de poderes, cuando el gobernante no tiene la mayoría legislativa, estamos viendo que cada vez hay más parálisis legislativa y más parálisis gubernamental, porque los tiempos han cambiado. Tiene razón Mónica cuando dice, no se ha inventado algo mejor que los partidos. Los partidos, no olvidemos, se formaron después de que las logias masónicas se volvieron políticas contra el rey, contra el emperador, etcétera, etcétera. Pero yo ya siento que también los partidos, en esta época de hipercomunicación, en esta época de los tweets, de los Facebooks, están superados, porque ahora sí hay una manera de hacer una democracia directa y participativa. A través de tu telefonito, tu huella digital y te metes. Ya sé que Mónica está haciendo caras, te conozco, pero ¿por qué? Porque los partidos ya nadie les cree. ¿Y cuál es la tesis? Que los partidos y sus integrantes tienen mejor conocimiento de la realidad de un país y que por eso hay que elegir a diputados, senadores, que en teoría representan lo mejor y ellos con la cabeza fría analizan los problemas y legislan para esto y legislan. Tal vez algún día fue cierto, hoy ya no lo es. Y el ciudadano hoy, y lo vemos en Facebook y en Twitter, se siente empoderado porque puede agarrar su teléfono y mentarle la madre al presidente en turno y a su diputado le puede decir que es un estúpido. Esto, nos guste o no, es un empoderamiento que les ha dado esta maquinita. Miren ustedes, ahora dile que los partidos lo representan, ahí está el problema. Hay una crisis de civilización y la crisis de civilización la trajo el internet y las redes sociales. Es a lo que iba. Miren ustedes, decía Octavio Paz en su libro de El arco y la lira, en un apéndice muy interesante, plantea que todas las revoluciones, las grandes revoluciones políticas del siglo XX, tenían como propósito precisamente la inclusión, era algo imposible en ese entonces, la inclusión de todas las voces ciudadanas en las definiciones de gobierno. Esto no lo consiguió ningún movimiento político, ninguna revolución, ningún cambio por más drástico que fuera. Pero cuando llegaron las redes sociales, son las que hicieron el cambio político. Pero esto también conlleva otra parte. La celeridad con que se están desgastando los autoritarismos y los populismos
tiene la misma velocidad que tuvo el desgaste del neoliberalismo, y es precisamente por las redes. No es lo mismo cuando el Gran Khan mandaba a través de su sistema de postas una declaración de guerra desde China hasta el otro extremo de Asia, ahora que es inmediato. Entonces las reacciones también son inmediatas y en cascada, y el desgaste de políticos, de gobiernos, de sistemas es también más acelerado. Porque los sistemas políticos y los políticos todavía no se adaptan a este aceleramiento que tú dices. La realidad, ¿eh? Por eso está en crisis todo. Un tema interesante que se les está yendo. Dinos. La ley de hierro de la oligarquía. Toda organización humana tiende a generar élites y grupos de interés. Entonces, los partidos políticos se van a llamar de otra manera, pero van a ser pequeños grupos que van a representar intereses y los van a avanzar, y finalmente van a ocupar el espacio de los partidos políticos y van a ser partidos políticos, y a lo mejor entonces va a ser una fragmentación infinita, ¿eh? Pero con una superfragmentación, efectivamente. Y ahí vamos a tener que pensar en redes de grupos políticos que van a tomar este papel y se van a integrar al sistema bajo una lógica no exactamente igual a la de los partidos, pero van a terminar siendo partidos. ¿Partido qué quiere decir? Una parte, simple y sencillamente es esto, es una parte de la sociedad que aboga por una cosa y que tiene ideas semejantes. Y eso es natural en el humano. Esta famosa ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels, un politólogo alemán que terminó en italiano, de principios del siglo XX, yo creo que es la única ley que existe en la ciencia política. Y Fausto Madrigal acaba, para leer unas llamaditas antes de... Y esto no lo podemos perder de vista, porque desde Platón hasta el momento hemos visto que existe una división social que lleva a una, ¿cómo decir?, a una reposición de élites y una circulación de élites y de grupos que van a tomar el poder. Es la naturaleza humana. Entonces, esta cuestión de que el empoderamiento vía redes sí, pero tiene límites. Mira, Ravi Batra, que es un economista histórico, un historiador de la economía indio, hizo un libro muy interesante habla precisamente cómo las élites, los grupos de poder caen, surgen otros y se vuelven iguales que los que se fueron. Claro. Y te da razones muy interesantes para ello. Pero eso se conoce desde Platón. Ismailia Soto, Fox fue la opción al cambio para sacar al PRI. Como hablo, fue la única opción que quedaba después de lo mal que quedó el país, después del PAN y PRI. Y después de Morena, ¿hay opciones? Tristemente no lo veo. Es que también el PAN y el PRI no fueron opciones reales. También hay que aceptarlo, no fueron opciones reales. Quiero decir que ya ganaron los libros, los ganó Jorge Orozco, y lo dice muy bien Juan José Osorio Palacios, fue el último presidente de la Gran Comisión, y fue presidente de la Gran Comisión en 96 y 1997. El último, y después murió. Y después murió. Murió físicamente, además del cargo. ¿Se murió? Pues yo ya ni me acuerdo, es que era una época divertida en que yo trabajaba, estudiaba y hacía 80 cosas, y esas cosas como que pues ni fu. Bueno, entonces ya Jorge Orozco los gana, y si me está oyendo, pues que me mande su dirección, número de celular para mandarle los libros. A ver, más llamaditas, porque me están regañando que por qué no los pelo. A ver. Este programa existiría a partir de Zedillo, ¿no? No, Isabel. Zedillo era un archirrepresor. Zedillo tenía sus cachos locos. Yo tuve muchas broncas con el gobierno de Zedillo. Y después con el Fox, no. La verdad es que la Fox sí aguantó. La expresión fue con Fox. Con Fox empezó el INAI y empezaron muchas organizaciones autónomas que curiosamente no le gustan al presidente actual. No es curioso, ¿eh? Roberto Canavarro, si fuera autoritario de entrada, Broso ya no existiría, ya estaría. No, eso no es indicador. Yo creo que no, pero como tampoco es indicador de ser muy antioposición, ser tan vulgar como Broso.
Porque, sí, estoy de acuerdo en eso, pero no es indicador. Broso más bien parecía ser un soldado del PRI en un momento dado, ¿no? Yo creo que hubo que sí, pero tiene pleito histórico. Entonces, pues, ya. Tiene pleito histórico con Andrés Manuel, claro. Sí, claro. Eduardo le hace la pregunta diciendo, y por 15 libros recordé al doctor Marroquín, el doctor IQ, ¿sí? Gracias, se llamaba Marroquín. Sí, gracias Sumar Rulo por esta llamada. Rosa Tempa dice, es que pensábamos que ya se había terminado la oscuridad y venía el progreso. Emanuel Muret, sufragio efectivo, ¿no? Reelección. Estamos al borde de una balcanización, dice Roberto Canavarro, y tenemos un país controlado por el narco y que no se militarice, ¿eh? Las anteriores recetas no funcionaron con sociedad civil. ¿Por qué no intentar una nueva receta? A ver. No, yo creo que es una trampa, ¿no? Ese planteamiento es una trampa. Para empezar, la militarización no ha resuelto nunca el asunto del narcotráfico, de la criminalidad. Yo creo que la apuesta más seria era construir cuerpos de seguridad con muchos más recursos, hacer un rediseño de estas policías, etcétera, apostarle a la policía de investigación, pero la militarización lo único que ha traído es violaciones de derechos humanos y también la muerte de muchos militares de mandos bajos, perdón, no de mandos, sino de tropa. De tropa, que termina pagando las ocurrencias de los mandos. Bueno, yo creo que la solución es un poco más complicada, ¿no? Necesitamos un sistema educativo que funcione. Necesitamos un sistema de impartición y de procuración de justicia bien financiado, con personal de primer mundo, no con lo que tenemos ahorita. Necesitamos legalizar la mayoría de las drogas e imponer medidas de control a quienes quieran consumirlas, así como el tabaco y como el alcohol. O sea, pero nadie se atreve. Nadie se atreve. Por eso mi columna de mañana, yo califico al procurador de Estados Unidos, a Bill Barr, de ser un hipócrita sinvergüenza, reclamando que México cambie su ley de seguridad nacional, cuando ellos no han puesto ni los muertos, pero sí han puesto los adictos. Por favor. El mercado. AMLO no ejerce la represión a la libertad de expresión, dice Ismaila Soto, pero en sus mañaneras y desde que ha sido candidato se ha dedicado a dividir y confrontar a la gente. A ver, nos ha dividido y nos ha confrontado, o lo único que ha hecho es sacar a la luz una división y una confrontación que ya existían. Yo creo que las dos cosas. Un país con tantas diferencias sociales, con tantas diferencias económicas, con tanta gente en la miseria y en la pobreza, y después con grupos de mucho dinero, pero de demasiado dinero para un país muerto de hambre como nosotros, después con la ostentación de la riqueza en algunos, este país ya venía bien confrontado, que tal vez no se haya expresado muy bien, y por eso el presidente no pierde su popularidad, porque él representa a toda esta gente ofendida por estas divisiones demasiado extremas que existen en nuestro país. Yo creo que ha hecho las dos cosas. Por un lado, sí ha visibilizado estas diferencias, pero también ha profundizado el encono, que es una forma de catalizar estas cosas. Estoy de acuerdo, es muy peligroso hacerlo, pero lo que yo no veo en él realmente es una forma lógica de entrarle al tema de reducir la brecha, porque las decisiones que ha tomado no son precisamente las que llevan a una reducción de las brechas. ¿Por qué? Porque sus programas sociales no son de asistencia, no son de promoción social. Entonces, ahí es donde yo veo la contradicción en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque dice que primero los pobres, pero parece que le gustan tanto los pobres que los quiere perpetuar. Esa es una parte que yo veo completamente contradictoria y es un discurso que yo considero parareligioso, porque sí tiene esta lógica de que los pobres son los buenos, los ricos son los malos. ¿Por qué? Porque los pobres iban a entrar al reino de los cielos y el reino de los cielos es su lógica. Y van a ser los buenos porque él cree que son buenos. O sea, no es que sean buenos ni malos, son la mayoría. Exactamente, son la mayoría.
Hay que ver cuáles son ¡Juega sus eso! inspiraciones, cuáles son las inspiraciones de López Obrador. O sea, puede ser muy arriesgado lo que voy a decir, ¿no? Pero Hitler explotó el mismo tipo de sentimientos e instigó el mismo tipo de odio. Y Mussolini también. Y todos los presidentes populistas lo han hecho. Ahí les va un dato. Cuando se dispone Hitler con Ernst Röhm, que era el líder de los Freikorps, de estos cuerpos paramilitares. De la SA, de las camisas pardas. Exactamente, las camisas pardas. Cuando se disponen a entrar a dar el golpe de la cervecería en Múnich, le comenta, vamos Ernst, vamos a darle con todo. Juntos haremos historia. O sea, ya con esto me estás diciendo una cosa que verdaderamente sí lleva a pensar y repensar cuál es el propósito. Y vamos, todo político ansía el poder, eso es normal. La diferencia está en la forma y la intensidad de ansiar el poder y para qué quieres el poder. Y esa es la parte donde yo veo que López Obrador sí presenta algunas cuestiones que serían cuestionables a la mera hora. ¿Para qué quieres el poder, Andrés Manuel López Obrador? Mira, todo es cuestionable, pero a mí no me asusta nada de lo que estoy viendo, porque ha sido la historia de nuestro país. No digo que esté bien. Ojo, no asusta. Trato de explicármelo. No lo justifico tampoco, pero no veo nada en el panorama, ni en la clase política, ni en la clase económica en este país, que tenga la imaginación, la creatividad, el talento para poder hacer algo mejor. Cuando tú tienes al líder del sector empresarial... Eduardo, diferente. Diferente. El problema es ese. Cuando tú tienes al líder, al representante de los empresarios de México, pues que se lo chamaquean a cada rato, digo, bórralos. Cuando ves los empresarios que se quejan, pero que lo único que buscan es saber cómo hace negocios con el gobierno que tanto critican, bórralos. Cuando hablas de los partidos políticos y por sus obras los conocerás, bórralos. Entonces uno dice, sí, la sociedad, pero una sociedad si no tiene estructura y liderazgos no funciona. Cuando dicen México sí, y preguntas, bueno, ¿quién manda en México sí? Nadie manda. ¿Cómo que nadie manda? Una organización siempre necesita liderazgos. No, ahí tienen un grupo de 5, 8 personas que todos mandan. Pues no. Entonces, hasta el momento yo no veo qué nos va a sacar de esta tradicional crisis política mexicana. Es tradicional. Sí, es tradicional. Pero da miedo, ¿eh? Hay una parte que sí da miedo. Mira, este miedo yo lo viví con Echeverría. La gente estaba aterrada que se iba a reelegir. Ok, yo me acuerdo muy bien, se va a reelegir Echeverría. No. Y había pavores cuando salieron dólares a lo bestia. Claro, en 76, ¿no? De eso yo sí me acuerdo y tenía 10 años. Ok. Ramón Ramírez dice que el equivalente de la gestión de López Obrador cuando recibió las riendas del gobierno es como haber recibido un vehículo con adeudos por tenencia, motor a punto de desvielarse, sin batería. Eso es cierto con también. Bastantes fallas eléctricas y mecánicas. Entonces todo el mundo quiere que el vehículo avance sin problema alguno. Pues no sé, mira. Por ejemplo, en el caso del abasto de medicinas. Ese es un punto central. Pueden decir... López Obrador tiende a la política es en gran medida un montaje y una mentira. Claro. Ya está íntimamente ligada con la mentira. Sin embargo, hay de mentiras a mentiras. En el caso de los gobiernos, de los personajes autoritarios populistas, tienden mucho más no a mentir para tapar, digamos, un bache o para disimular de determinada medida o para conseguir su fin, o como decía el expresidente Ruiz Cortines, ¿no? Que la distancia más corta entre 2 puntos es la curva en política. No necesariamente era en ese sentido, sino que... Perdón, me perdí, me clavé con lo de Ruiz Cortines y perdí lo que estaba diciendo. Así que si gustan comentar.
Yo No lo que sí creo a mí me pasa cada rato, Esteban, no te preocupes. A mí también me pasa, ni se preocupen, por eso soy disléxica. Pero aquí hay un tema muy importante con López Obrador, que ha logrado dar miedo a las clases medias y parece que todo su proyecto está encaminado a darle cranca a las clases medias. No le gustan las clases medias, a él le gustan los pobres, yo creo que quiere hacer más pobres. No le gustan los ricos, pero se los tiene que soplar porque son los que generan el ingreso. Entonces, a la mera hora, está jugando con estas cosas y sí genera mucho estrés social. Y en este momento... Pero en una minoría de mexicanos, a fin de cuentas. Ese es el punto. Está yendo contra una minoría que somos nosotros y no nos da gracia, pero no nos tendría por qué dar gracia. No, y además está yendo contra una minoría que son las clases medias y las clases altas, económicamente hablando, que son las que más contribuyen al Producto Interno Bruto. Y exactamente, y eso es un absurdo. Eso es absurdo. Es un absurdo, pero los votos están con los demás. Claro, pero ¿cuánto tiempo va a lograr tener esos votos si no tiene recursos? A él nomás le importa llegar al 21. Ya, si el 21 mantiene su mayoría, en 24 ya la bronca será del que venga después de él. Sí, claro, porque como siempre han pensado los presidentes de México. Yo, mis 6 años y que la bronca la corrija el que deje, el que venga después. No, y sobre todo que él tiene una idea de su personaje histórico. O sea, él sí se ha construido una idea mesiánica, por supuesto, de que él vino y hacer un papel especial en la historia y hacer un cambio. Salinas también la tenía. Salinas tenía la misma idea mesiánica. Todos lo tienen, pero este es mucho más claro. Era el gran transformador de México. Todos lo tienen, claro que todos lo tienen. Para eso son narcisos, si no, no serían acentúa el asunto del tipo de mentira. A pero diferencia del resto de mentiras que es consubstancial a la política, la mentira de los autoritarios, de los populistas autoritarios, no solo pretende hacer esos parches que comentaba, sino que trata de sustituir la realidad. Por eso la frase de yo tengo otros datos. O sea, no claro, importa. Sustituye la realidad y crea la suya y nos castiga al resto. Ya Donald Trump todavía hoy dice que ganó. Y tú ves lo que dice Orbán en Hungría, lo mismo. Una de mentiras. Y los polacos que ya pasaron su época democrática, ahora traen una regresión rumbo a un conservadurismo terrible. Sí, pero ese es su carácter nacional, el conservadurismo. Como el carácter nacional es no confiar en la democracia. Exacto. El nuestro, sí. Es el nuestro, o sea, por contraste llegamos a una conclusión, que finalmente la cultura política mexicana no es proclive a la democracia. Tenemos un tipo de democracia que tiene mucho parecido con una monarquía feudal. ¿Por qué? Porque la federación realmente se maneja por grupos de poder locales que a veces entran en colisión con el gobierno federal central, porque al final es central, y hemos vivido durante los últimos 2 siglos, o siglo y medio, mejor dicho, en una fantasía animada de ayer y hoy, no de la Warner Brothers, por supuesto, en donde creemos que somos federalistas, somos demócratas y somos de lo más conservador, ojo, de algunas cuestiones, poco democráticos, salvo en algunos aspectos que convienen coyunturalmente, y por el otro lado, pues adoramos a un personaje, al caudillo, y el caudillo es el centro del sistema, no es el ciudadano. Qué grave lo que estoy diciendo. Entonces tenemos mucho más parecido con una monarquía, y yo he visto monarquías que funcionan mucho más democráticamente que la república democrática. Bueno, el hecho es que las varias repúblicas en el mundo no funcionan, seamos realistas. Seamos realistas, y pero una monarquía constitucional que hay en el mundo sí funcionan, así de fácil. Dinamarca, Suecia, Noruega, Japón, etcétera. Bélgica, a ver, Umar Rumbo pregunta, ¿De Hoyos dejará la presidencia de Coparmex en 15 días? ¿Cambiará la postura extremista de su sindicato empresarial? Ni son extremistas, hombre. La verdad es que es discurso.
Bueno, la verdad es que el Coparmex siempre ha sido como un brazo empresarial del PAN. Sí, claro, pero es discurso. No van a hacer nada fuera de lo común. ¿Tú crees que cambien? Lo grave es que no están dispuestos. Yo creo que la clase inversionista no está dispuesta a poner el resto del sexenio un quinto en las calles. Efectivamente. Y menos con pandemia. Esa es la gravedad, y sumado a la cuestión de la pandemia, pues ya estamos hablando de un escenario que se complica no solo en la economía, sino también en el aspecto político, y esto se va a cruzar finalmente con la sucesión, ¿no? Ahorita con la intermedia y después con la sucesión. Bueno, ya vamos casi para 2 horas, ya vamos a darle mate a esto. Mate. Mónica ya tiene cara que está durmiendo. A ver, conclusiones finales, damas primero, Mónica. La conclusión es que el tipo de ejercicio y de representación del poder de López Obrador es muy similar a la de los presidentes anteriores a 1988. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un personaje nostálgico que ve en este sistema político mexicano clásico el sumum de lo bueno, bello y verdadero, pero él le quiere dar su propio sello, que es el amor a los pobres, que eso no lo ve en ese sistema clásico, y pues no tiene nada de liberal, salvo en lo económico, que tiene una parte muy no liberal, y está ejerciendo el poder de manera omnímoda, igual que los anteriores, pero a diferencia de los anteriores, lo hace abiertamente, hasta cínicamente. Los otros eran más discretos y guardaban las formas. López Obrador no guarda las formas. Eran más hipócritas. Sí. Muy bien. Esteban. Sí, creo que coincido plenamente, me gusta esta cuestión del cinismo. Quizá habla, como muchos otros, lo hacían en privado, ¿no? Él lo manifiesta y también utiliza ese tipo de expresiones para convencer, y los tiene convencidos a millones de personas. No podemos decir qué tan bueno es o malo precisamente para la democracia, porque en la democracia precisamente lo que buscamos es que todos se expresen. Sin embargo, sí creo que hay el riesgo de la explotación del odio. Hay el riesgo de la explotación del odio. Y hay pulsiones militaristas y autoritarias que definitivamente no le vienen bien al país, con o sin democracia. O sea, de acuerdo totalmente. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y la exacerbación del odio, fíjate qué buen recado ahorita, Sara Sotelo. La clase media y alta no sería minoría si los anteriores presidentes no se hubieran dedicado a acabarla en vez de aumentarla. También es cierto. A los ricos tampoco les gusta que haya más ricos, ¿a poco no? La verdad es que este país es la consecuencia de una serie de pésimos gobernantes, de una bola de rateros, que un país que hoy debería estar en el primer mundo y con altos niveles de desarrollo, estamos francamente amolados. Sí. Lo debemos a los anteriores, y pues tampoco canta mal las rancheras. Ni modo, es lo que nos ha tocado. Mi querido Esteban David Rodríguez, ¿tienes algún sitio o un sitio web donde la gente pueda enterarse de lo que estás diciendo y escribiendo, o estás escribiendo en algún lado? Bueno, colaboro en MX, en la revista MX, y hago trabajos también de investigación para Quinto Elemento Lab. Aparte hago algunos trabajos de asesoría en materia política. Pueden consultarme o seguirme en Twitter en la cuenta @estedavid. Esteban David, ¿sí? @David, como suena. David. Así como David. Está bueno David. A ti, Mónica, en @Leire. 1966. ¿Leire con Y o con I? Con I latina. Leire 1966. Muy bien, para que la gente se le grabe, muy bien. Pues qué amables los dos, la verdad la pasé muy bien y aprendí mucho. Creo que tuvimos un muy buen intercambio de ideas, y la gente que nos acompañó creo que tal vez empieza a tener otra óptica de la realidad y que se explique qué está pasando en México. Andrés Manuel López Obrador es la consecuencia de muchos eventos anteriores a él. Él no es culpable de la pandemia. No. Que la haya manejado mal es otra cosa. Es otra cosa. Él no es culpable de que la economía vaya mal. Ya venía mal con Peña, pero que él la haya empeorado. Eso también es cierto. Él no es culpable del pésimo sistema educativo,
pero que siga él queriendo extender este sistema, apapachando a líderes de maestros. O sea, él es la continuación, no es el cambio. Ya nos vamos. Mil gracias, Mónica Uribe. Gracias a ustedes. Descansa, pásala muy bonito. Igualmente, que pasen Esteban buenas noches. Rodríguez, mil gracias. Vamos a hacer más programas. Ahí tengo más ideas tuyas. Claro que sí. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Mónica. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Abrazo. Hasta mañana. Mañana a las 3:30, ya saben, en Grupo Fórmula. Mi columna en la mañana y en la noche aquí. Mañana jueves el último programa de la semana. Los viernes descanso. Gracias, pásenla bien. Vale. Chao.